Record. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rafael y vamos a empezar el auxiliar sobre el análisis exploratorio de datos, que es algo una etapa previa a la construcción de modelos o algoritmos que predigan o hagan algún tipo de acción sobre los datos. Em, y bueno, esta etapa, no estoy seguro si han hablado de esto en clases, pero la gracia de esta etapa es tener un primer acercamiento a los datos y visualizarlos de cierta forma para entender qué nos dicen los datos, cuáles son las variables que más nos importan, porque por ejemplo, cuando creamos un modelo, eh, podemos tener 1000 variables o podemos tener 100 variables y realmente el modelo no va a ocupar esas mismas variables o podemos crear unas nuevas. Hay muchos pasos entre obtener los datos y crear un modelo, ¿no? Y empezar a ocupar las redes neuronales y lo que vamos a ver después. Así que vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con esto mismo, que es un paso previo a predecir, por ejemplo, el precio de viviendas. Entonces el tema es que queremos predecir el precio de viviendas y tenemos datos sobre estas viviendas. Entonces, yo dejé acá los datos, por si acaso los quieren ver, y además que aprovecho de mostrar la página Kaggle, que no están los links que mandé como links útiles, pero son muy buenos porque en esta página hay datasets y también hay códigos relacionados con esos datasets. Entonces, por ejemplo, este dataset que se llama Houses in Kind Country, perdón, King Country, tiene tiene ciertos datos que se suben a veces por competencia o algo y tiene códigos asociados de personas que intentan, si es que una competencia de clasificación o una competencia de regresión, por ejemplo, las personas intentan correr códigos y obtener los mejores resultados con esos datos posibles. Entonces, lo que hacemos nosotros ahora es ocupar los datos de ventas de casas, donde cada fila corresponde a una venta de una casa o departamento, alguna vivienda. Eh, y vamos a ver qué se necesitaría si pensando en que queremos hacer un modelo que prediga el valor de estas viviendas. Entonces, el link que está acá, pueden descargarlo en un CSV. Eh, bueno, voy a importar las librerías que vamos a ocupar. Parte de estas librerías son las que ya vimos en la clase pasada, donde tuvimos como un acercamiento a Python, sobre todo para las personas que hace tiempo no ocupaban Python o estaban un poco oxidadas con eso. Ahora las vamos a ocupar como si ya las conociéramos, Pandas, Matplotlib y Seaborn. Y se agregan otras librerías que ahí sí las vamos a explicar, pero son unas librerías como que tienen que ver solamente con este caso y uno siempre va encontrando librerías que se afinan más a cada problema y a cada datos que nos entregan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llevar los datos a nuestro notebook. Ahora estamos en archivo notebook, donde podemos correr Python en cada una de estas secciones, pero necesitamos que este notebook pueda leer nuestros datos. Y, por ejemplo, este notebook en particular está en Colab, que está en un Drive eh, de Google. Entonces, lo que podemos hacer es descargar los datos y llevarlo a una carpeta de Google, que de hecho eso yo ya lo hice, pero en su caso podrían hacerlo también ocupando su Drive y activando, como vimos en la clase pasada, Colab en su respectivo Drive. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy en mi Drive, espero estar en la cuenta Uchile, si estoy en la cuenta Uchile, porque ahí tengo mi carpeta guardada. Es muy importante en qué cuenta están. Entonces lo que voy a hacer es, acá dejé un código para conectarse al Drive. Entonces acá me conecto, por ejemplo, me, me pide que me conecte con la cuenta donde está metido este Drive, pero uno puede conectarse con cualquier cuenta que tenga. Eh, y una vez que está conectado voy a poder acceder a cualquier archivo que yo tenga en el Drive, mientras yo conozca su path. Y conocer su path
puede ser porque yo me conozca las carpetas o porque yo lo busque acá también. Cuando me voy a la parte de carpetas, me puedo ir al Drive que acabo de incluir. Esta carpeta antes no estaba, antes de que me haya conectado. Me voy a My Drive, tengo una carpeta de este semestre y de este ramo, y tengo el archivo que descargué y puedo copiarle el pad. Entonces le copio el pad, saco esto, y si copio el pad acá, debería poder... Ya, perfecto. Se copió el pad. Esto es igual para todos, pero después empiezan las carpetas que ustedes tengan. Yo, por ejemplo, creo una carpeta del semestre, de este semestre en específico, Introducción a Deep Learning, Auxiliar 2, y acá tengo el archivo. Entonces lo copio a una variable, está simplemente un string, y ocupamos read CSV de la librería Pandas, que nos permite, valga la redundancia, abrir un archivo CSV. Entonces, acá lo tenemos, este es el archivo de la competencia, de la página de Kaggle, que podemos ver en un primer acercamiento algunas de las columnas. Bueno, ahí nos dice que tiene 21 columnas, y sale 5 filas, pero es por la función head, que nos permite ver cualquier cantidad de columnas, como las primeras, por eso se llama head. Entonces puedo ver 3, por ejemplo. Pero si quisiera saber cuáles son las dimensiones, eh, le ponemos... ah, eh, se me acaba de olvidar eh, cómo veía las dimensiones. Era... Shape. eh, sí, 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 perdón. Sí, sí, perdón. Ya es tarde, se me olvidan las cosas hasta ahora. Pero gracias al que dijo Chip, se me había olvidado. Entonces acá podemos ver las filas y las columnas. Uf, me dieron un blanqueo de memoria. Eh, Podemos poner también, por ejemplo, describe, que no me acuerdo si era, puse una coma. Describe, hay hartas funcionalidades que nos... ahí está mejor. Describe, que si son datos numéricos, nos da la cantidad de datos, el promedio, la desviación estándar, mínimo, los cuartiles y el máximo. También uno puede poner info. Hay hartas cosas que uno puede hacer en el primer acercamiento, como para entender qué está haciendo, qué está viendo, cómo son los datos. Ah, creo que no era llamado. Ah, no. Como era info, no. A ver, habrá sido así. Ya realmente no me acuerdo cómo se ocupaba info, pero describe hace, o creo que así era info, pero está dando el tipo de datos, eh, no nulos, que son todos, al parecer no tiene ningún nulo este dataset, y las columnas, cada una de las columnas que tenemos. Em, entonces, ya que tenemos el dataset y podemos hacer, bueno, como vieron, ya lo tenemos en una variable, ya lo tenemos una variable de tipo DataFrame, que es de la librería Pandas. Así que, como ya lo tenemos, voy a esconder este punto, porque hicimos todo lo que se pedía, que es agarrar los datos, tenerlos en un drive y cargarlos acá en el notebook. Ahora, en la limpieza de datos podemos ver si es que hay valores nulos, podemos ver si hay columnas que no entreguen información para un modelo que generalice, porque recordar que si después de esto queremos entregarle un modelo de redes neuronales, regresión o algo por el estilo, queremos que el modelo generalice, no se aprenda. Por ejemplo, si le damos el ID, no nos sirve un modelo que exactamente para cada ID nos dé el precio, porque al final eso sería un overfitting y no nos serviría nunca más. Nos serviría solamente eh, para ese pequeño, como para el set de entrenamiento, y después sería básicamente un diccionario. Eh, bueno,
Y también qué columnas se pueden agregar, porque uno siempre puede agregar columnas, sobre todo cuando tiene columnas que tienen datos temporales, uno perfectamente puede agregar nuevas columnas. Em, ya a ver, vemos que no hay nulos. Bueno, yo igual en el auxiliar pasado dejé una forma dejé tres formas de hecho de cómo rellenar los nulos, si es que era quitándolos, si es que era poniendo un dato fijo o si era poniendo el promedio de cada columna. Pero en este caso, para esta competencia y los datos que elegimos, no hay datos nulos, es un poco irreal, pero no los hay. Em, y nos damos cuenta que cada una de estas filas, como habíamos hablado, es una venta. Es una venta donde las columnas, no las nombré, pero las dejé acá. Acá está en internet. Entonces el ID de la venta, la fecha cuando ocurrió la venta, el precio al que se vendió, cantidad de piezas, cantidad de baños, donde un 0,5 es cuando un baño no tiene ducha, metros cuadrados en pies, que es la unidad que ocupan mucho los estadounidenses. Eh, Ahí era en el interior y creo que era el total. Número de pisos, y hay muchas características. Hay latitud y longitud. Después vamos a hacer un gráfico que ocupemos eso. Está el zip code que no serviría mucho. De hecho, el zip code y el ID sirven mucho cuando estamos trabajando con los datos eh, para relacionarlo y para almacenarlos, pero ahora cuando uno quiere hacer un modelo no son entradas posibles para el modelo, no le daríamos el ID, no le daríamos el zip code, así que probablemente los tengamos que borrar para que no ensucien un posible análisis. ¿Qué podríamos hacer primero? Las ventas fueron hechas en años distintos, entonces podríamos ver qué edad tenía la casa en ese momento. Así como para crear ya que vimos que no hay datos nulos, voy a crear el tercer punto era columnas que se puedan agregar. Agreguemos una columna solamente para mostrar que se pueden agregar columnas. Em, eh, no está la columna del año en que está la fecha cuando se hizo la venta, pero no está la columna que diga exactamente el año como redondeado. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a transformar. Eh, Le podemos cambiar el tipo, no sé qué tipo sea, pero lo dejamos en string. Esto ya lo tenía hecho para no perder tiempo. Y- eh, a ver, vamos si funciona, si no me equivoqué. Y ahí vamos a tener el año en que fue cada venta. Que este estudio y estos datos deben haber sido recopilados como en el 2014, 2015. Bueno, de hecho, si todos fueron vendidos en años muy parecidos, realmente esto de sacar la edad que tenía la propiedad no nos va a dar mucha información, pero sigamos, agreguémoslo ya que ya estamos a medio camino. Em, entonces, y sería la resta entre el año de venta menos el año que fue construida y el año que fue construida si estaban nuestras variables. Estaba al final, no. Eh, year build, ahí está. Ya. Y ahí agregamos nuevas variables. Si vemos nuestro dataset, falta una D, vamos a tener dos nuevas columnas que deben estar al final. Ahí están al final, el año que se vendió y qué edad tenía la propiedad. La propiedad cuando se vendió, porque recordar que cada fila es una venta. Y lo que podríamos hacer también el segundo punto, que es eliminar columnas que no nos permitan hacer un modelo y que serían inútiles para un análisis visual.
Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a eliminar esto porque no no lo necesito hacer ahora. Y puedo eliminar columnas con la función drop de pandas. Recordar que este es un objeto en pandas. Columns. Bueno, acá lo bueno de Google Colab es que me autocompleta. Teníamos ID, teníamos el zip code, está por acá. Zip code. Y teníamos date, que... Ah, bueno, y si es que yo corriera solamente esto acá, esta función devolvería un nuevo dataset que no tiene esas columnas, pero si yo preguntara nuevamente al dataset si tendría estas columnas, entonces, por ejemplo, ¿dónde está zip code? Acá sí lo tiene zip code, no lo eliminó. ¿Por qué? Porque lo que hace esta función es entregarme un nuevo dataset que elimina esta columna, a no ser que yo ponga in place, true, y ahí lo hace en el mismo objeto. No devuelve nada, pero el objeto fue modificado. Entonces ahora sí lo muestro, ya no va a tener ninguna de esas columnas que quería eliminar, el ID, zip code y date. Voy a dejar esto como head y le voy a poner 3 columnas para que simplemente se vea, pero no me quite tanto espacio. Entonces eso con la parte de limpieza, que es algo que uno quiere hacer para hacer mejor esto del EDA, del análisis exploratorio de datos. Eh, También hay distintas cosas que uno podría hacer, como sacar outliers y cosas por el estilo, pero como todavía no hemos visualizado, no sabemos si es que hay outliers o si hay datos que no tengan ningún sentido. Así que por ahora, haber visto si habían nulos, agregar columnas nuevas en base a las que están, o también eliminar columnas, es suficiente para una limpieza por ahora. Y podemos pasar al punto 3, que es la correlación y selección de columnas. Bueno, ya hicimos selección, pero correlación. El data frame, que yo le puse DF cuando lo creé, pero realmente uno puede poner cualquier nombre. A ver dónde lo leí. Conexión al drive, acá. Cuando puse read CSV igual a DF, mucha gente ocupa el DF, es como la convención, pero al final uno le puede poner cualquier nombre, es solamente un nombre de una variable. Pero esta variable es de la clase DataFrame de la librería Pandas, entonces tiene algunas funciones, como ya hemos visto, y por ejemplo una de las funciones también es correlación. Entonces si hago .core, me va a dar la correlación de toda la variable, un cruce, variable por variable, y bueno, en la diagonal siempre va a ser 1, porque están totalmente correlacionadas una variable con sí misma. Y a correlación se refiere a em, qué tan relacionadas están. Es una medida lineal, pero igual funciona. De qué relacionada, algo así como si están relacionadas proporcionalmente sería un 1, e inversamente proporcionales sería -1. Y si no hay ninguna relación sería 0, sería simplemente 0. El problema es que es algo lineal y cuando uno tiene como relaciones no lineales, valga la redundancia, no sirve tanto la correlación, pero igual puede dar indicios de qué variables afectan más y qué variables como podrían ser ocupadas para predecir. Bueno, y ahora que estamos hablando de la correlación, entenderán que variables que tengan correlación con price, porque vamos a ver todas las correlaciones que tiene price con las otras variables, las que tengan una correlación alta o muy baja, pero en magnitud alta, van a ser importantes. Por ejemplo, si tengo una variable que tiene una muy alta correlación con price, o sea que cuando esta variable aumenta, el precio también aumenta, claramente no nos va a servir mucho para hacer un modelo que prediga precio. Pero, y bueno, y si fuera muy negativa también, si una variable aumenta y el precio decrece, también nos sirve mucho para predecir. Pero en el caso en que fuera, por ejemplo, una correlación igual a cero, o sea que no interfieren en nada las variables, y si es que muevo mi variable no afecta al precio, claramente esa variable no nos va a funcionar. Em, bueno, acá lo hacemos de una forma visualmente más atractiva, ocupando Seaborn, donde hacemos un heatmap
y podemos ver esto mismo que se estaba explicando de las correlaciones, pero ya con colores, donde el blanco sería 1, el negro sería -1 y se tiene esta paleta de colores para indicar los puntos intermedios. Si es que tomamos solamente la columna de price y la ordenamos, podemos ver qué tanto afectan las variables que tenemos en el modelo actualmente, o sea, en el dataset actualmente. Por ejemplo, la que más afecta es los metros cuadrados. O sea, probablemente una persona haya pensado en esto, antes de ver los datos y diga probablemente el área que tenga una vivienda afecta proporcionalmente en el precio, mayor área, mayor precio, y además es una correlación bastante clara que tenga muy pocos casos en que no se da esto. Eh, Grade también es otra variable que tiene harta correlación. Es una variable que sale explicado acá en las definiciones y que tiene que ver con la calidad de los materiales, si no me equivoco. Grade. Eh, si no me equivoco, tiene que ver con como la calidad de la construcción, de los materiales y de la construcción, como las terminaciones. ¿Qué otras variables? Bueno, estas que eran de metros cuadrados, bueno, de área, porque no son metros, son square feet, son pies cuadrados, em, que es abajo del nivel de la tierra, y porque también había uno que era debajo del nivel de la tierra, pero la cuestión es que son todos estos áreas, la cantidad de piezas, creo que era como qué tan buena vista tenía. Eh, Baños, la cantidad de baños, y abajo están las piezas y también está la latitud. Al parecer, donde estamos viendo estos datos, la latitud es bastante importante. Después los vamos a visualizar en un mapa. Eh, estos datos de ventas fueron hechos en Seattle, que si no me equivoco es la capital del estado de Washington. Los pisos, el año. Bueno, las dos columnas que hicimos tienen un muy bajo efecto, o sea, al parecer no es importante saber la edad de la vivienda, o no era importante en este caso, quizás porque hay viviendas que sean muy caras y aún así son eh, y pueden ser muy nuevas en construcción o muy antiguas. Eh, y eso, ya que sabemos la correlación, ahora podemos pasar a la parte de la visualización, donde ya que sabemos cuáles son las que más se relacionan, podemos visualizarlas sin tener que visualizar cada una de las columnas, porque ya tenemos una idea, gracias a esta etapa de correlación, de cuáles son las más útiles. De hecho, sabemos al tiro que si quisiéramos predecir con pocas variables, agarraríamos la variable de metros cuadrados o alguna de las variables de área y también la de grade y la de eh, vista. Al parecer en este dataset no hay ninguna variable que sea inversamente proporcional, porque perfectamente puede haber alguno que fuera como, no sé, menos 0,7 y también hubiera sido muy buena, pero al parecer no hay. Quizá falta una variable así que pudo haber sido, por ejemplo, algo asociado quizás a la delincuencia o algo por el estilo, algo que cuando aumente haga que el sector como que pierda valor o plusvalía o algo por el estilo. No se me ocurre ahora algo, quizás algo con la contaminación, no lo sé. Pero bueno, en este dataset no lo había. Em, entonces ahora pasamos a la parte de la visualización. Eh, y habíamos visto harto gráfico interesante para visualizar el auxiliar 1, donde vimos toda esta librería. Entonces, por ejemplo, estaba Displot para la distribución, donde llamamos data frame y se llamaba price. Eh, Entonces a Displot le podemos dar el data frame exactamente en la columna price y nos da la distribución donde al parecer está en dólares. Entonces sería que la gran mayoría de viviendas en Seattle están entre 0 y 1 millón de dólares, pero al parecer hay también algunas que están entre 1 y 2 y muy pocas, pero hay también entre valores más grandes que deben ser como mansiones
o edificios que quedan en en el centro de Seattle, probablemente también sean muy, muy caros. Pero ya sabemos más o menos cómo es la distribución. No me acuerdo si este tipo de distribución se llama exponencial. Sé que no es normal, pero bueno, ya podemos verla por lo menos visualmente. Y ahora podemos hacer la relación entre las variables. Eh, Vamos a hacer la distribución, que ya la vimos, la distribución de la variable objetivo, que es el precio. Eh, Alguna relación entre variables, después un gráfico 3D solamente como para soltar la mano entre las variables que tengan más, eh, que sean más cercanas o sea, que tengan una mayor correlación o que estén mayor relacionadas a la variable objetivo que es el precio, y también después lo vamos a ubicar en el mapa para saber cómo dónde están los datos. Cuando nos dan latitud y longitud, igual es súper interesante graficarlo en el mapa, nos da bastante información. Entonces, quizás podríamos ir por orden. La que estaba más relacionada era ah, abrir limpieza de datos, correlación. La que estaba más relacionada es Square Feet Living. Entonces, al parecer, la gente valora mucho el área. Voy a guardar ese nombre ahí para que no se me pierda. Y el gráfico que habíamos ocupado era de la semana pasada, era Join Plot. Join Plot. Ahí me lo autocompletó. Muy tarde, ya lo había escrito. Ponemos metros cuadrados en el X. Aquí realmente no importa mucho cuál ponemos en el X y en el Y, pero por convención se suele ocupar el eje Y para la variable objetivo, que era price, creo que no tenía mayúscula, price. Eh, no, mentira, era data y data frame. Eh, a ver, sé que le podemos ir agregando más cosas a medida que vamos ploteando para ver cómo funciona. A ver, el primer ploteo que hacemos es así nomás para ver qué tanta correlación tienen. Se ve que hay correlación, de hecho se ve que ambas tienen distribuciones similares, eh, y que cuando uno aumenta, la otra aumenta. No es 100% claro, pero se ve la tendencia. Y si queremos que se dibuje la recta, kind rect, eh, ahí vamos a poder ver la línea, pero como son tantos datos, cuando son pocos datos, tiene sentido poner la línea así, pero como es todo del mismo color, eh, podemos cambiar el color a la línea. Ahí me lo autocompletó, buenísimo. Podemos pasar a un diccionario y le cambiamos el color a la línea. Que WS, color creo. Y le damos otro diccionario, mentira, acá, y creo que con una R de red va a quedar una línea roja. Perfecto. A ver, voy a poner un nuevo título, solamente para ir viendo cuáles llevamos y cuáles no. Entonces, acá vimos esta variable. Podemos pasar con alguna otra variable. Eh, bueno, cuando ya tenemos la línea visible, se puede ver cuál es la relación de dependencia. Se ve que son o sea, son proporcionales. No es exacto, hay como harto ruido, pero igual se entiende que hay una relación de proporcionalidad y de correlación, que en un modelo sería bastante importante, pero se ve que falta incluir otras variables para que tenga mayor sentido. La segunda variable era grade, la que tenía mayor proporcionalidad. Igual me gustaría repetir que si es que hubiera una que fuera muy negativa, onda, -1, -0,8, -0,7, también la ocuparíamos, pero en este caso no lo hay. Lo que importa acá en la correlación es la magnitud.
Grade, a ver, podemos repetir este mismo gráfico con grade, pero creo que grade, a ver, creo que grade era una variable discreta. Sí, era discreta, así que podemos hacer un box plot. Eh, punto box plot. Bueno, pasaba el eje X. Bueno, lo del eje X, toda esta parte del código era igual. Eje X, eje Y y data. Y ahí nos debería dar exacto, ya. Em, entonces esto era grade, que como habíamos visto es una variable que dependía como de las terminaciones, que también hecha estaba la casa con los materiales, creo. Entonces, claramente, entre mejores materiales, más cara sería la casa, aunque probablemente tenga, uno no sabe cuál es la causalidad, cuál causa cuál, porque quizás cuando ya tenemos una casa que sabemos que vale mucho, se mejoran las terminaciones. Ahí habría que ver cómo, o tiene que ver también por los clientes que la están comprando. Pero bueno, la correlación es clara. A mayor grade, mayor precio de la vivienda. Es bastante clara, de hecho. Eh, y hagamos una más. Yo no haría otra que fuera de metros cuadrados porque da como el mismo tipo de información. Lo de View me pareció interesante que tenía que ver con una nota que fuera qué vista tenía la casa, o sea, qué tan buena era la vista que tenía la casa. View. Y también era una variable discreta. Así que vamos a hacer el mismo gráfico y debería quedar todo bien. Creo que la nota era hasta el 4. Del 0 hasta el 4. A la gente al parecer le importa la vista, pero no, no de una forma tan... no afecta tanto en el precio como las otras dos variables que estábamos viendo. Igual ahí uno puede entrar a dudar de quién puso esta nota de view, de qué tan buena era la vista, porque es algo como sumamente subjetivo. Las otras variables eran más objetivas, bueno, sobre todo la de los metros cuadrados, era totalmente objetiva. Em, pero bueno, ahí vemos algunas de las variables. Ah, y a ver, podríamos poner una variable que no tenga nada de correlación, o muy poca. Cero, sale year, o ¿cuál puede ser? Ya la longitud, la latitud tenía harta correlación, pero la longitud nada. Eh, o sea, el year, no hace el year porque encuentro más interesante es el year o age. Ya sí, la edad que tenía la propiedad. Hagámoslo con age. Entonces voy a hacer un nuevo título. No aparece, ahí está. 4age. Agrego un bloque de código. Y age me va a servir más un gráfico de este estilo. Aunque la línea va a salir para cualquier lado, así que voy a sacar todo esto. Y le ponemos age, que fue la variable que nosotros creamos, que al parecer no era muy buena, pero interesante también. A veces que no sea una relación clara también ayuda a entender como eh, las variables. Entonces acá podemos ver que no hay una relación clara. Se podría decir que son, bueno, el modelo, la correlación dijo que son muy poco inversamente proporcionales, probablemente porque hay como más outliers de este lado, pero no hay una relación clara. Claramente no sería una entrada importante en un modelo. La otra sí está, no, para nada. De hecho, también por eso ayuda a hacer selección, porque si uno tiene miles de variables y uno tiene 100 que sean como esta, que dan muy poca información, a veces es mejor borrarla. Em, ya bueno, voy a seguir avanzando. Ya vimos variables que se relacionan harto, vimos variables que se relacionan poco. Ahora hagamos un gráfico 3D con alguna de estas variables.
solamente como para variar. Eh, Eso sí, voy a hacer una muestra. eh, muestra, data frame muestra, porque cuando graficamos datos 3D no puedo graficar todos los datos, no me acuerdo cuántos eran, pero eran muchos, muchos datos. Entonces es mejor hacer una muestra. Número, como hacer una muestra de 1000, que no me acuerdo si eran 20.000, pero eran muchos datos acá. Y 3D, entre más datos, peor. Eh, y acá uno podía poner, eh, podía poner la información random state, a ver si me lo autocompleta, random state, para que siempre sea la misma muestra. Por ejemplo, si que ustedes después lo repiten en sus propios computadores, va a ser la misma muestra. Entonces, random state 1. Entonces, creo un dataset muestra, que si ahora le pongo, eh, veo el shape, me debería dar 1000 por 20. Le había borrado columnas y había creado columnas, así que creo que 20 es lo que debería ser. Eh, Y ahora puedo pasar a graficar. Acá dejé algunas librerías, la librería Plotly, y específicamente la función scatter en 3D. Entonces hacen un scatter plot, bueno, valga la redundancia, hacen un scatter plot en 3D. Entonces, fig. em, Antes, en la parte de arriba, descargué, o sea, se importó la librería. Voy a subir solamente para dejarlo claro. Eh, Acá en la parte de arriba se importaron estas librerías que vamos a ocupar. La librería Folium la vamos a ocupar en los mapas. Y la librería Plotly Express, quedó como PX, como de Plotly y de Express. Eh, entonces ahora vamos a ocupar Plotly y después vamos a ocupar Folium. Plotly para 3D, Folium para mapa. Entonces, estamos ocupando Plotly y ahora ocupamos Scatter 3D. Scatter 3D, que es una. Ahí me lo estaba autocompletando, era sin mayúscula la D. Puedo poner el data frame muestra y puedo poner qué columnas quiero que se ploteen. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner estas columnas que tenían mayor correlación, que era está acá, los metros cuadrados internos. Eh, Acá metros cuadrados internos. De ahí podemos poner, ¿cómo se llama? Grade. Y en el eje Z podemos poner view, y en el color podemos poner price. Entonces la gracia de poner en el color price es, es que se nos va a dar una forma de los datos como en 3D y vamos a poder ver si es que hay un clúster o si es que tiene sentido dónde quedan parados cada punto de cada precio. Por ejemplo, bueno, ahí vamos a ir viendo cómo va a quedar pintado. Eh, Y como decimos, 1000 datos debería poder moverse manualmente de forma sencilla. Vamos a ver. Si no, hago una muestra con menos datos. Ahí, ahí algo se ve, por lo menos. De hecho, si lo vemos desde este ángulo, se ve mucho más la información, como que podríamos ver dónde están ubicados los puntos más claros, que son los de presión más altos, y dónde están los más oscuros. Al parecer hay una dimensión que no dio tanta información, que es la de view, pero la variable de área y de grade dieron bastante información. Acá se puede ver. Entonces, un modelo, por ejemplo, no lineal, entendería qué curva hacer, qué plano hacer para hacer una especie de regresión, por ejemplo, y de entender
dadas estas tres variables, cuál podría ser el precio de una propiedad. Ahí cuando uno le va agregando más variables se pone más exacto, pero en 3D son lo que nosotros podemos visualizar. Em, Así que eso. Después ustedes pueden probar a agregar más o menos variables o distintas variables. Uno podría agregar las variables malas y ver cómo queda como revuelto esto. Y realmente como que no da tanta información. Eh, pero bueno, pasemos al gráfico espacial de estos datos. Recordar que el análisis exploratorio de datos que estamos haciendo es específicamente para esto, para visualizar y entender cómo distribuyen los datos. Ya hasta este punto ya sabemos qué variables entregan mayor información, qué variables entregan menos información. Eh, Pudimos ver que el dataset no tenía valores nulos, pudimos agregar algunas variables, entendemos también qué significan las variables, cuáles son sus distribuciones. Y aprovechando que tiene latitud y longitud, ahora podemos crear mapas. Entonces, por ejemplo, acá hay una función que la dejé ya escrita porque, bueno, de hecho estaba en internet, entonces la dejo ahí para que para que cualquier persona pueda ocuparla. Y la gracia de esta función es como que crea un mapa en esta librería, que de hecho yo no había trabajado con esta librería antes, eh, eh, que es Folium. Ahí está, Folium, ¿no? Folium. Em, bueno, entonces creemos un mapa cualquiera. Em, a ver, mapa, por ejemplo, y llamamos a esta función que tiene valores por default, así que si llamamos la función así como así, debería darnos un mapa, que no va a ser el mapa que pedimos, va a ser un mapa cualquiera, bueno, de hecho, ya que simplemente retorna, creo que puedo hacer así, y ahí nos va a entregar un mapa, bastante interesante, pero nos entregó un mapa cualquiera, no le dimos puntos ni nada, solamente era como para probar cómo funciona la librería, así que de hecho lo voy a quitar como la salida, pero ya sabemos que funciona, hace mapas. Entonces vamos a ocupar esta misma función, pero ahora le vamos a pasar, o sea, vamos a crear un mapa base, de nuevo un mapa base que va a ser primero el mapa de calor por precio. Entonces, bueno, primero necesitamos hacer un dataset de precio. Eh, Dataset de precio que nuestro dataset se llama DataFrame. Ponemos latitud, ponemos longitud y ponemos nuestra variable price. Longitud price debería funcionar. Entonces tenemos ubicados todos los valores. Voy a poner un head. Ahí podemos ver para cada valor de latitud y longitud tenemos un precio, entonces podemos graficarlo en el mapa. Voy a hacer que sean menos valores para que me ocupe menos. Eh, ya, entonces creamos un mapa de precio. Mapa precio. Y ocupamos esta misma función que va a ser nuestra mapa base. Pero al mapa base podemos ocupar la función heatmap. Acá está, me la entrega porque ya la importé. Y le damos data, le damos precio values, values. No sé si habíamos visto antes en el otro auxiliar, pero cuando uno pone values, uno entrega un NumPy, un NumPy array. Entonces me entrega lo mismo que estaba antes, pero sería una matriz de 3 por, eh, no me acuerdo cuántos valores eran, pero los tres valores de las columnas por el largo del dataset. Eh, y esta función hay que entregarse así como values, pero hay que entregarlo en listas. Y tenemos NumPy array, y NumPy array se puede pasar a listas con toList. toList. Eh, y punto, add to, y acá le ponemos el mapa.
Nuestro mapa se llamaba mapa precio. Entonces le agregamos un heatmap al mapa precio y veamos si funcionó. Si no, voy a tener que hacer algunas modificaciones. Ahí me entregó, sí, me entregó un heatmap. Estamos en Seattle, así que tiene sentido. Eh, como hago zoom, así. Eh, pero no hace mucha diferencia por los distintos precios. Uno tiene que hacer zoom para que tenga más sentido. A ver, eh, voy a hacer unas pequeñas modificaciones. Eh, radius igual 8. A ver, creo que solamente con el radio puede tener más sentido. Ya ahí tiene más sentido. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo Seattle, un sector de Seattle, y podemos ver cómo hay sectores que tienen precios más altos y sectores que tienen precios más bajos, dependiendo de qué tanto suma hacemos la exactitud, pero ahí se puede ver que acá este sector debe ser como el centro de Seattle, no tengo idea. O también puede tener más precio porque además de ser el centro, está cerca del mar, eso de la entrada del mar, eso igual puede afectar a su precio, por ejemplo. Y esto acá, este puntito que también tiene un precio alto, quizás tiene que ver porque está en montañas o en un río, y habría que ver, pero podemos graficarlo y eso igual es interesante. Este es un gráfico por precio, entonces voy a sacar esto. No sé cómo achicar el gráfico, así que me va a quedar enorme nomás. Em, y podemos hacer un mapa por color por cantidad, que debería ser muy parecido. Así que de hecho eh, voy a copiar esto. Cuando hicimos el dataset de precio, pero ponerle cantidad. No me interesa ya el precio, pero voy a tener que agregar un nuevo datas, a ver, un nuevo punto que sea cantidad. Eh, a ver, count igual a 1. Si es que uno hace esto, me va a dejar todas las columnas que sean count igual a 1 y el gráfico, como yo le daba un radio, va a ser promedios en base a ese 1 y los va a ir sumando. Entonces acá le doy latitud, longitud y count, que va a ser 1, pero como yo le doy un radio para que promedie o sume, probablemente algo va a ser ahí. Bueno, veamos, va a ser más fácil probarlo a ver si funciona. Entonces voy a copiar exactamente el código que tenía antes. Em, este código, pero el dataset ahora se llama cantidad. Eh, cantidad y el mapa también le vamos a cambiar el nombre para poder ocupar ambos mapas por separado. Entonces, cantidad, mapa cantidad, acá cuando en heatmap, cantidad también, y mapa cantidad. A ver, si es que no sale error, debería salir un mapa que avise las cantidades, si es que no lo hice mal. Se parecen muchísimo, pero no son iguales, pero se parecen muchísimo. Probablemente porque si era una zona más céntrica, pero acá esto que yo había dicho de las montañas, creo que en este caso no había un punto brillante acá, justo acá. Así que tiene que ver con que si son montañas quizás y hay muy pocas casas por ahí. Serían gráficos muy similares. Voy a sacar este por mientras. Eh, y pasaríamos al último que quería hacer, que era por precio, ya, agregando máximo y mínimo, porque ya tenemos el precio, el mapa precio, pero uno puede agregar como máximo y mínimo para saber dónde están. Entonces acá está el precio, lo voy a quitar al tiro, pero quería mostrar que ya son objetos, que cada vez que lo quiera mostrar se ve, pero lo voy a sacar.
y voy a ocupar la función para agregar puntos. Em, entonces lo que voy a hacer es em, max, a ver, teníamos el dataset, pero necesito el dataset local, data frame, price, lo escribí mal, price, y puedo poner el índice máximo, max, a ver, y me da el índice máximo. Ya, perfecto, ya sé dónde está el valor máximo. Entonces hago data frame punto log, no hay log, log, que me debería dar el valor cuando le entrego un índice. A ver, la columna, eh, price, eh, max price, eh, vamos a hacer un max price y podemos hacer un min, porque son iguales, o muy similares. Min price, índice, pero mínimo. Índice mínimo, que eran 2M, ahí sí. Me quedaron guardados, los voy a ocupar después. Y esta librería de Folium, que después pueden meterse a verla, nos deja crear Folium, nos deja crear iconos. A ver, ¿qué es? Root. Qué bueno que Google autocompleta. Name, eh, icono, no sé si es que afectará el nombre. Bueno, icon. Eh, y agrego este icono al mapa. Y el mapa de precios. ¿Dónde está el mapa de precios? Lo habíamos dejado acá. Voy a borrar el mapa para que me obstaculice menos. Eh, bueno, eso es solamente borrar como la visualización, pero no le pasa nada a la variable. Entonces, ahora puedo hacer con Folium Maker puedo hacer los puntos. Entonces, Folium.maker, mayúscula, acá está abajo, maker. Eh, puedo darle la longitud, puedo darle a cada punto la longitud y la latitud. Entonces este punto era, cada uno de estos puntos, el max y el min, son series. Ahí, una serie como habíamos visto la semana pasada. Em, entonces puedo darle esta serie y puedo decirle latitud, pero como string, para llamar al valor. Latitud, y se le da la longitud, longitud, y se le da un mensaje que diga eh, un pop-up, eh, no sé, valor, no, a ver, ya sí, valor máximo, y puedo hacer exactamente lo mismo, pero para el valor mínimo. Eh, valor mínimo, mínimo, ya casi tiene que ser min, que tiene que ser min, y creo que todas estas líneas, pop-up, pop-up, eh, no, claro, no debería haber dado error.
pop-up, pop-up. Em, Qué raro. A ver, voy a buscar cómo tenía el código, porque para que quede bien, lo tenía en el Drive, así que voy a abrir Drive rápido para ver el código y que quede al tiro el buen código. Me voy a ir a Email Chile y voy a ir al Drive. Acá. Y voy a copiar al tiro la línea, que no sé por qué me salió mal pop-up. Que había probado esto mismo y me haya funcionado, así que voy a conservar esto, que supongo que no es lo que estaba mal. Lo agrego acá. Em, max. A ver, ya te pueden cambiar todas estas variables, pero ya queda muy poco y esto debería funcionar al tiro. Ya, y ahí sí funciona. Y si es que voy al mapa precio, me deberían aparecer donde estaba el precio máximo y donde estaba el precio mínimo en el mapa. Que era como, no era 100% necesario agregarlos, pero interesante. Y ahí era algo como muy esperado, que el precio máximo estuviera donde decía que habían viviendas más de precios más elevados y el precio mínimo estuviera más lejos y en un sector donde no hubiera un como precio acumulado muy alto, que de hecho un lugar sector donde no habíamos visto. Bueno, y acá podemos entender por qué había un efecto de la latitud y la longitud en los precios, lo que podría pasar en casi todas las ciudades. Em, bueno, eso quería mostrar en esta clase. Me pasó un poco de lo que esperaba, pero estamos en la hora. Em, Así que cualquier duda de la clase o de las clases del profe o de las actividades o del magíster, cualquier cosa que quieran preguntar me pueden mandar correos. Ya me han mandado correos y he intentado hacerlo más rápido en contestarles. Así que eso, cualquier duda que tengan con cualquiera de estas etapas, bueno, la podrían hacer ahora también, o quedo abierto para responder en correo, foro, lo que necesiten. Próximo auxiliar probablemente ya sea con redes neuronales. Eh, de hecho, debería ser con redes neuronales. Así que bueno, eso. Próxima semana empezamos con las redes neuronales y cosas más interesantes, supongo. Voy a parar de grabar. Ah, perdón, había un mensaje, nunca reviso los mensajes. Cuándo se subirá la tarea? No lo sé, debería ser en poco. Voy a preguntarle al profe. Voy a consultar al profe qué ha pasado con la tarea, si es que hay que modificar el syllabus o vamos bien. Le voy a preguntar al profe terminando esta clase. Voy a parar de grabar. Em,